La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y vamos a continuar hoy con nuestro estudio de la monadología de Leibniz. Puede sonar un poco aburrido el tema porque, bueno, es filosofía y es un escrito un poco profundo. Pero resulta ser muy interesante porque nos permite a nosotros occidentales que solemos acudir a las fuentes orientales para encontrar profundidad, nos permite descubrir que aún en medio de la filosofía occidental tenemos aquí un personaje que nos plantea una reflexión sumamente china, básicamente, ¿no? Porque acordémonos que Leibniz nació en Alemania, a caballo entre el siglo XVII y XVIII. Fue contemporáneo de Newton. También hubo mucha gente que lo admiró. Un gran enciclopedista, un gran cultor de todas las vertientes del saber. Ya hemos dicho de que fue el último de esos grandes personajes al estilo renacentista, no era su época, pero al estilo renacentista, de cubrir amplias, estepas del saber, ¿no es cierto? Él abarcaba muchas vertientes del conocimiento, de las artes también. Y en este libro que se llama La Monadología, que era un nombre que no le puso él originalmente, sino que su editor alemán Keller fue el que lo tituló de esta manera, y nos habla básicamente de Atman, ¿no? De lo que los hindúes llaman Atman, es decir, de aquella realidad subyacente detrás de toda la multiplicidad, detrás de todos los cambios, detrás de toda la variedad, esa esencia que no nace, no muere, no se transforma, pero que sí tiene cualidades. Es una cosa obviamente inexpresable, inaprehensible, inenarrable, todo lo sin que se le ocurra. Bueno, de eso está hablando Leibniz y estamos ahora en el verso número 10, que dice: doy también por concedido que todo ser creado está sujeto al cambio y por consecuencia también la mónada creada, y también que este cambio es continuo en cada una. O sea, no está planteando la idea
de que lo que llamamos el espíritu, que no es ni mi espíritu ni tu espíritu, sino el espíritu, no estamos diciendo, o no está diciendo Leibniz, que es algo fijo, algo que no se mueve, algo que se queda tal como está, porque la vida entera justamente es cambio, y Leibniz así lo dice, nos invita a pensar que todo está cambiando todo el tiempo y por lo tanto la mónada, el espíritu, también cambia. Así como cuando Jesús habló con Nicodemo, que Nicodemo le preguntó cómo podemos nacer de nuevo, ¿no? Porque él le decía, hay que nacer de nuevo del espíritu. Y él dice, ¿cómo nacemos de nuevo si ya salimos del útero, ya somos personas grandes? Creía que se lo decía literalmente. Y Jesús le dice, en realidad te digo que el espíritu sopla por donde quiere y a menos que uno no nazca, bueno, no me acuerdo ahora la frase original, pero a menos que uno no nazca de nuevo de ese espíritu, un espíritu que no se puede aprehender, no se puede agarrar, no se puede circunscribir, uno no puede ser un hombre nuevo. Entonces, nacer de nuevo del espíritu es lo que los gnósticos llamaban justamente ese segundo nacimiento, lo que ellos decían la metanoia, la transformación. Y esa transformación es la transformación de dejar de ver la vida en sus accidentes, es decir, en sus modificaciones, y empezar a ver lo que hay detrás. Los hindúes juegan mucho con esta idea de que puede haber, no sé, una vasija de barro, un vaso de barro, un cubierto de barro, pero en el fondo todo es barro. Puede haber un anillo de oro, puede haber una cadenita de oro, puede haber un dije de oro, pero en el fondo todo es oro. Es decir, ellos equiparan a esta sustancia que es continua en todas las cosas con Atman, ¿no? con el ser, o con Brahman indistintamente, ¿no? En este caso, a eso se refiere Leibniz con la mónada, que es algo que cambia. Obviamente, el oro va asumiendo distintas formas, pero cuando a ese oro le damos la forma de anillo y le ponemos a su vez una piedra y le agregamos no sé qué, se llama anillo de diamantes. Pero si le ponemos otra piedra de zafiro, es anillo de zafiro. Y si en lugar de eso hacemos un cable conector o una soldadura de oro para, no sé, cierto ordenador, vamos a estar hablando de un conductor de electricidad. Entonces, en el fondo, esa plasticidad, esa capacidad de estar cambiando es intrínseca, dice Leibniz, de la mónada. La mónada cambia todo el tiempo y por eso es que tiende a agregarse, tiende a constituirse con otras mónadas, sino otras manifestaciones de esta misma mónada y construir entonces lo que él llama ya le digo que no me lo acuerdo ahora el nombre específico que le daba, que es espera que aquí está, agregatum. El agregatum es la suma de varias cosas. En este caso, dice Leibniz, se sigue de lo que acabamos de decir que los cambios naturales de las mónadas vienen de un principio interno, puesto que una causa externa, ya dijimos, no puede influir en su interior. O sea, si nos preguntamos el espíritu, que está detrás de los accidentes, ¿no? Por ejemplo, detrás de la mesa roja, la mesa grande, la mesa verde, la mesa costosa, ¿qué hay? La madera. Eso es la mónada, eso es la esencia, eso es lo que permanece de fondo, ¿no? Y eso está cambiando todo el tiempo. La madera quiere cambiar, quiere convertirse en distintas cosas. ¿De dónde le viene esa capacidad de cambio, esa inclinación por me voy a convertir en mesa o me voy a aglutinar con tal otra cosa, ¿no? Sería equivalente a decir, ¿qué hace que los átomos, no sé, de tal sustancia química se unan entre sí, intercambiando electrones y bla, bla, bla? ¿Por qué? ¿Por qué establecen lazos esos y no con otros? Bueno, tiene una tendencia, dice Leibniz, la mónada, en alguna dirección, pero es un principio interno, o sea, no le es dado desde fuera, porque los agregados no le cambian su naturaleza. Recuerde, las mónadas no tienen ventanas ni puertas, son como esferas cerradas, ¿no? Son algo que carece de influencia desde el exterior.
Pero es necesario también, dice Leibniz, que además del principio del cambio, haya un detalle de lo que cambia, que haga, por así decirlo, la especificación y la variedad de las sustancias simples. Y agrega, este detalle debe comprender una multitud en la unidad o en lo simple, porque como todo cambio se hace por grados, algo cambia y algo queda, y por consecuencia es necesario que en la sustancia simple haya una pluralidad de afecciones y relaciones, aunque no haya partes en ella. O sea, está diciendo que el espíritu, si bien es uno, si bien no es influenciable por los productos del espíritu, por la combinación de energía, digamos, espiritual que forme, no sé, o sea, las condiciones de la mesa no van a afectar a la madera se mantiene como madera, ¿no? Pase lo que pase. Pero a su vez, dentro de la madera no hay una sola tendencia, hay muchas. Es como decir, la madera es inflamable, la madera es, no sé, resistente, la madera flota, la madera, bueno, son cualidades intrínsecas, son cualidades innatas, pero muchas, dice, ¿no? Debe haber un detalle, dice, debe haber, comprender una multitud en la unidad. O sea, aunque sea una sustancia simple, tiene muchas tendencias. Si hablamos de esa sustancia simple como el neuma, el espíritu, no mi espíritu, sino lo espiritual en todas las cosas, eso espiritual, ¿no? La esencia espiritual tiene multitud de tendencias simultáneas. El estado pasajero, dice en el verso 14, que comprende y representa una multitud en la unidad o en la sustancia simple, no es otra cosa que la llamada percepción, que se debe distinguir de la apercepción o de la conciencia, como se verá en lo que sigue. Entonces, dice, y es en esto en lo que los cartesianos, que son los seguidores de Descartes o Descartes, se han equivocado mucho, no habiendo tenido en cuenta para nada aquellas percepciones de las que uno no se da cuenta. ¿Qué está diciendo aquí Leibniz? Nos está diciendo que existen dos maneras de percibir la existencia. Una se llama percepción y la otra se llama apercepción. Entonces él dice que percibir es, yo por ejemplo ahora mismo estoy hablando, pero mi vista a su vez en lugar de mirar el libro, además de mirar el libro, está viendo el fondo, lo que hay detrás. Tengo un atril, tengo unas pinzas para sujetar el libro. Yo me estoy concentrando en la línea del libro, ¿no? en la oración que estoy leyendo. Pero mi vista a su vez está viendo estas pinzas, está viendo el atril, está viendo el micrófono frente a mí, está viendo el fondo. A su vez estoy oyendo sonidos que quizás hacen los vecinos, ¿no? Del ambiente. Pero sin embargo, no me doy cuenta de todo eso más que de lo que estoy mirando. Eso, ese no darse cuenta de todas esas cosas, él lo llama percepción. Es decir, lo estoy percibiendo, pero no me estoy dando cuenta que lo estoy percibiendo. Si alguien me pregunta, no sé, ¿de qué color es tal cosa que está detrás del libro que estás leyendo? O sea, en el fondo, quizá no lo sé, porque verlo estaba viendo, conscientemente lo estaba viendo. Entraba por mis ojos esa información, mi cerebro seguramente lo traduciría, pero no le daba un sentido, no lo convertía en una reflexión sobre eso, no valía la pena. En cambio, la apercepción es cuando yo digo, oh, mira, sí, eso que está detrás en el fondo, o la pinza que sostiene el libro, mira el color que tiene, claro, es una buena pinza, o debería mejorarla. Estoy reflexionando sobre lo que percibo. Es como cuando se dice que somos Homo sapiens. Significa hombre que piensa. Pero en realidad somos Homo sapiens sapiens, que significa el hombre que piensa que piensa. O sea, si yo estoy sintiendo una tristeza, pero no me digo a mí mismo, estoy triste, qué tristeza, o qué es esta tristeza, por qué me vino. Si no hago esta reflexión, solamente hay percepción. O sea, estoy transitando una tristeza. Pero desde el momento en que me doy cuenta, ¿no? Me doy cuenta quiere decir contarme a mí mismo, me cuento que estoy triste,
Y ahí empiezo a reflexionar esto por qué es, hasta cuándo estará, qué lo causó, cómo podría evitarlo. Eso es la apercepción. Y esa es la cualidad del alma, ¿no? El alma, la psique, la mente humana, esa es la que genera suficiente complejidad como para no solo percibir, sino darse cuenta que está percibiendo. Un perro, por ejemplo, puede ver a su amo y sentirse contento y mover la cola y festejarle, pero no está haciendo una apercepción, no está reflexionando, este es mi amo, por eso es que estoy moviendo la cola. No, simplemente lo ve, hay percepción y esa percepción lo lleva a reaccionar, punto. Entonces, la percepción es una cualidad de la mónada. El espíritu percibe, pero no reflexiona acerca de lo que percibe, sencillamente porque esa complejidad de reflexionar viene con con el agregado, el agregatum, ¿no? Cuando ese espíritu se reviste, ¿no? No sé, de un sistema nervioso complejo, con un montón de conexiones neuronales, con pensamientos variados, ahí empieza realmente a reflexionar acerca de lo que está sintiendo. Saca sus conclusiones, toma sus decisiones. Eso es una cualidad de la mente, que los antiguos llamaban el alma. Mientras que el espíritu, la mónada, el neuma, carece de esa herramienta. Es más simple, más esencial. No es complicado, no es complejo, es simple. Entonces, dice, ¿es esto también lo que les ha hecho creer a los cartesianos que solamente los espíritus eran mónadas y que no existían las almas de las bestias ni otras entelequias? Y que hayan confundido, como el vulgo, un largo desvanecimiento con la muerte en sentido riguroso, lo cual les ha hecho caer en el prejuicio escolástico de las almas totalmente separadas e incluso han fortalecido a los espíritus mal formados en la opinión de la mortalidad de las almas, ¿no? Si ahora más adelante va a desprender un poco esta idea de la mónada del alma, ¿no? Pero hasta ahora viene hablando de la mónada como alma, como alma. Pero nosotros vamos a traducirlo como espíritu porque en un momento él va a hacer lo mismo. Entonces, los cartesianos, haciendo esta división mente, cuerpo o espíritu, materia, pensaban que cuando se desintegra lo agregado, o sea, la mente, esta capacidad de apercibir, sí, estoy pensando en esto, ¿por qué estoy pensando? Esa reflexión, ese reflejarse, cuando eso desaparece, dice un cartesiano, está la muerte del alma. Pero dice Leibniz, no, eso es porque te has identificado, diría un hindú, con el antaskarana. El antaskarana es el órgano interno que está formado por mente, memoria, ego e intelecto. Mientras que el purusha, ¿no? El purusha, la mónada, carece de esa, o sea, posee esa herramienta, pero no es esa herramienta. Entonces, aunque esa herramienta se desintegre, uno, como purusha, como mónada, sigue ahí. Entonces, aquí de nuevo Leibniz nos confronta, nos pone contra las cuerdas, porque nos dice, si crees que sos el agregado, o sea, la mente con todos tus recuerdos, y bueno, te da un Alzheimer y te pones loco porque te das cuenta que se te empieza a borrar todo, que todo lo que eras ahora no lo eres, porque has apostado a algo concreto. Esta es la historia de esta mujer que es una historia verídica, una mujer que tocaba el violonchelo. Una de las primeras mujeres que tocó el violonchelo porque era un instrumento de hombres, porque claro, hay que separar las piernas para tocar el violonchelo, y quedaba mal que una mujer lo hiciera. Esta mujer empezó a tocarlo y de una manera increíble. Viajaba por todo el mundo, era reconocidísima por su labor con el violonchelo, hasta que le empezó a dar una enfermedad degenerativa y empezó a perder la habilidad de recordar las partituras, la habilidad motora de sus dedos, y ya no podía tocar de esa manera. Tuvo que retirarse. Entonces se dio cuenta que toda su vida, hasta ese momento, había sido un violonchelo. Es decir, había apostado la vida a un agregatum, ¿no? a un algo
que se fue complejizando, aprendo a tocar, cada vez toco mejor, practico más, ¿no? Cada vez subo más, ahora soy famoso, me reconoce. Eso es un agregado de cosas. Ella apostó su identidad y su felicidad, por lo tanto, ahí. Si ella hubiera dicho, no, momento, yo soy una mónada, yo soy la mónada, mejor dicho, ¿no? O soy la monadología, o la manera de ser monádica, ¿no? Mejor dicho. Soy eso, soy Purusha, soy Atman. Entonces, cuando esto hubiera pasado y hubiera perdido sus capacidades motoras, no le hubiera importado, porque no hubiera sentido que ella es eso. O sea, le hubiera afectado en la medida en que le ha tomado cariño, simplemente. Porque, por ejemplo, si a mí me roban, no sé, un pantalón, unos zapatos, ¿no? Ropa, una camiseta, yo diré, bueno, le tenía cariño justo a esa camiseta, esos zapatos, ese pantalón, me costó mucho comprarlo, por ejemplo, pero en el fondo sé que no soy yo. O sea, a mí no me hicieron nada. Por suerte fue solo la ropa. Bueno, ese es el agregatum. Eso no es la mónada, sino el agregado. Entonces, a veces, nos dice Leibniz, apostamos al agregado y cuando el agregado se deteriora creemos que somos nosotros, pero no morimos en tanto mónada, sí morimos en tanto agregado. La acción del principio interno, dice Leibniz, que realiza el cambio o el paso de una percepción a otra puede llamarse apetición. Recordemos que percibir significa nada como prestar atención, pero no necesariamente pensar sobre lo que estamos prestando atención. Vio cuando en el budismo zen se dice, cuando comas, come, y cuando camines, camina, y cuando reces, reza. Es esta idea de estar en el presente. Ese estar en el presente es la percepción que propone Leibniz. Es la condición de la mónada. O sea que cuando en alguna medida como que ensayamos, ¿no? Le ponemos ese nombre al acto meditativo, ¿no? Ensayar. Ensayamos cómo es ser una mónada. Bueno, básicamente es como acercarnos a esa modalidad de ser. Reaprender poco a poco a percibir y no solamente a apercibir. Actualmente vivimos completamente en la apercepción. Constantemente estamos mirando y pensando sobre lo que miramos y pensando sobre lo que miramos y pensando sobre lo que pensamos acerca de lo que pensamos de lo que miramos ayer. Mientras que Leibniz dice, no, nos hemos olvidado de percibir. Y la percepción no desaparece nunca. Obviamente es la precondición para la apercepción. Si yo quiero pensar acerca de un jarrón, primero tengo que mirar el jarrón. O en mi mente mirarlo, aunque sea recordarlo. Eso es una percepción. Luego, cuando yo genero una reflexión acerca del jarrón, ya estoy apercibiendo. Entonces, dice Leibniz, se pregunta, ¿qué es lo que lleva al espíritu a percibir esto o aquello? A percibir la montaña, a percibir, no sé, el atardecer y no percibir la piedrita que está ahí en el suelo. No a percibir, no a reflexionar, sino a mirar. ¿Qué lo lleva? Él dice la apetición, de apetito viene. Dice, es cierto que el apetito no puede alcanzar siempre y por entero toda la percepción a la que tiende. Más bien, siempre consigue algo de ella y alcanza nuevas percepciones. O sea, está diciendo, ¿cuál es el telos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la búsqueda, la meta que busca hacia dónde se mueve toda esta dinámica monádica, todo este Atman, el espíritu que decía Cristo que sopla por donde quiere, ¿no? Así como el viento sopla por donde quiere, así también el espíritu. Bueno, ¿por dónde sopla? ¿Hacia dónde sopla? ¿Cuál es su propósito? Bueno, dice Leibniz que tiene una petición, le interesan cosas, tiene una motivación. Está diciendo, no es una energía ciega, no es una torpeza, no es un caos. Está hablando de un perfecto equilibrio. Es una idea muy platónica, esta idea del bien, del uno, ¿no? Del mundo de las formas. Para Platón ese es el mundo profundo y armonioso. Aunque fíjese, aunque sea simple. Nosotros solemos pensar al revés, que si la mente
y la reflexión sobre las cosas, como el Homo sapiens sapiens, es una complejización de cosas más simples, sacamos la conclusión que si es más complejo es mejor. Por ejemplo, un perro percibe. Nosotros percibimos y apercibimos también. Ergo, por lo tanto, nosotros somos mejores. No, dice Leibniz. La percepción en realidad es la esencia, lo equilibrado, lo armonioso. Porque lo aglutinado, que siempre me olvido la palabra, la voy a volver a mirar. ¿Cómo era que decía? El agregatum. El agregatum, así como se agrega, también se desagrega y se deshace. Dice, nosotros mismos experimentamos una multitud en la sustancia simple cuando hallamos que el menor pensamiento del que somos conscientes comprende una variedad en el objeto. Por tanto, todos aquellos que reconocen que el alma es una sustancia simple deben reconocer esta multitud en la mónada. Es decir, cada vez que nosotros estamos percibiendo, no apercibiendo, no reflexionando, sino contemplando algo, a veces porque nos quedamos anonadados con un atardecer, enseguida nos damos cuenta cuando se activa de nuevo la reflexión, obviamente no antes, la percepción no reflexiona, la percepción solo percibe. Es la diferencia un poco que hacen los norteamericanos entre los anglosajones entre awareness y consciousness. Awareness es to be aware, estar solamente consciente de algo, ¿no? Estoy consciente de que estoy sentado, estoy consciente de que estoy en cierta habitación, estoy consciente. Pero luego está la consciousness. Y esa consciousness es como conciencia, teniendo esa capacidad de discernimiento, de cortar las cosas, bueno, y contrastarlas por lo tanto. Esa capacidad es lo que llama Leibniz la apercepción. Entonces dice, todos los que reconocen que el alma es una sustancia simple, o sea, está diciendo no todo el mundo, algunos, los que se dieron cuenta de que detrás de el agregatum hay algo sencillo y simple, esos reconocen que a su vez dentro de eso sencillo y simple hay multitud, hay un plural interés en un montón de cosas. Por otra parte dice, hay que confesar que la percepción y lo que de ella depende es inexplicable por razones mecánicas. O sea, te está diciendo, no podés demostrar cómo ocurre la percepción. Y básicamente los hindúes dicen lo mismo, porque no es un acto de la mente, no es un acto del mentar, no estás mentando las cosas, no estás pensando las cosas, no estás sacando conclusiones. Es una percepción limpia. Dice, es decir, por medio de las figuras y de los movimientos. O sea, no se puede decir, vale, estuviste mirando para acá porque querías tal otro. No. Y si se imagina que existe una máquina, propone Leibniz, cuya estructura haga pensar, sentir, tener percepción, se la podría concebir agrandada, ¿no? Imagínese, dice él, conservando las mismas proporciones, de tal manera que se pueda entrar en ella como si fuera un molino. Entonces está diciendo, si crees que el acto de percibir, ¿no? Como esto del budismo zen, ¿no? de ver sin pensar, ver, ¿no? Sin reflexionar, si eso pensás todavía que es algo mecánico, dice, imagínate una máquina que hiciera eso mismo de un tamaño tan grande, proporcional, que pudieras meterte dentro y mirarla. Bueno, dice, supuesto esto, se hallarán visitándola por dentro, imagínate que vas por dentro, y no encontrarás más que piezas que se impulsan las unas a las otras y nunca nada con que explicar una percepción. Por tanto, es en la sustancia simple y no en la compuesta, o sea, en la máquina, donde es necesario buscarla. Es decir, te está diciendo, si querés descubrir a la percepción, no la vas a encontrar en el pensamiento. El pensamiento solo elucubra. El pensamiento es un agregado. El pensamiento reflexiona, contrasta, compara. Hay gente que se la pasa toda la vida en eso. Por más que detrás siempre está la percepción, jamás lo notan, porque creen que lo único que hay es esa suma de herramientas que propone Leibniz. Dice,
Por lo tanto, en la sustancia simple no puede hallarse más que eso, es decir, las percepciones y sus cambios. Y también solo en esto es en lo que pueden consistir todas las acciones internas de las sustancias simples, que tienen en sí misma cierta perfección. Hay en ellas una suficiencia, ¿no? Es decir, una especie de autonomía, que las convierte en fuentes de sus acciones internas y, por decirlo así, en autómatas incorpóreos. O sea, propone que, de nuevo, que esta realidad espiritual, esta dinámica monádica, no es una cosa ciega, estúpida y que no tiene ningún propósito. Por el contrario, es en realidad el motor. Cuando uno siente ganas de, y dice, ¿de dónde me sale esto? ¿No? Un poco es como la idea de inconsciente también, ¿no es cierto? Esa idea de hay algo detrás que está siempre funcionando y que cuando apelamos a eso descansamos. Descansamos del ruido de la mente. Y el ruido de la mente es la cacofonía de reflexiones continuas. Entonces se produce eso tan simple como una persona que le dice al otro en una cena, ¿me pasas la sal? Y el otro agarra el salero y se lo da. Listo. Eso es un acto casi de percepción. Pero cuando hay apercepción, que es lo más común, es, ¿pero cuál sal quieres? ¿Esta o la otra? ¿Para qué la quieres? ¿Le vas a poner mucha sal? Ah, otra vez volviste a consumir sal. Ah, la sal no es buena. Eso es la apercepción. Entonces dice que son suficientes. Por eso se habla de que quien reside, quien reconoce, quien recuerda a la mónada, al acto perceptivo, es una persona que no necesita de nada. Mientras que el que vive en el agregatum siempre va a necesitar más y más y más agregatum, porque es lo único que conoce. Y en realidad la pulsión de seguir avanzando se lo está dando la propia percepción, la propia mónada. La mónada quiere que uno se mueva. Lo que pasa que en lugar de reconocer que es un impulso de la mónada y disfrutarlo como tal, uno lo que hace es engancharse con los detalles del agregatum. Si queremos llamar alma, y aquí es donde donde empieza a hacer esta distinción y ya no usa la palabra alma, a todo lo que tiene percepciones y apetitos o apetencias, en el sentido general que acabamos de explicar, todas las sustancias simples o mónadas creadas podrían ser llamadas almas. Pero como el sentimiento es algo más que una simple percepción, ¿no? Acuérdense que yo puedo sentirme en este momento, no sé, enfadadísimo, ¿no? Tengo un ataque de ira. Y eso es una emoción. Eso no tiene apercepción, no hay reflexión. Ahí estoy enojado. Pero enseguida empiezo a pensar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy enojado? Cuando baja un poquito la... Y ahí aparece de nuevo la mente, aparece lo complejo, los agregados. Y como tener alma significa estar animado, tener un ánimo determinado, ¿no? Entonces podemos pensar, dice Leibniz, que así como el sentimiento entonces elaborado es un poco más que la simple percepción, concedo que el nombre general de mónadas y de entelequias baste para las sustancias simples que no tengan sino eso. ¿Qué es una entelequia? Es es algo que tiene un propósito, ¿no? Una entelequia es algo que tiene telos, ¿no? Que tiene dirección, es un ente que tiene dirección. Entonces, y que se llamen almas, dice Leibniz, solamente aquellas cuya percepción es más distinta y está acompañada de memoria. O sea, está diciendo que vamos a llamarle alma a la mente, básicamente, a la memoria, al pensamiento racional, al ego, todo eso mente. Ahora, ¿a qué le llamamos, o alma? ¿A qué le llamamos mónada, o entelequia, o espíritu? Bueno, a lo otro, a lo que está detrás. Pues experimentamos en nosotros mismos un estado en el cual no nos acordamos de nada y no tenemos ninguna percepción distinta, como cuando sufrimos un desmayo. Fíjese, lo que propone Leibniz es que cuando te desmayás, no es que no sos, al revés, seguís siendo.
Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a pensar que solo somos cuando pensamos acerca de las cosas, que hasta nos pone nerviosos quedarnos colgados mirando el horizonte. Cuando pasan más de 5 minutos y alguien se queda mirando el vacío, los demás se preocupan, porque no soportamos que no esté ahí aquel a quien conocemos, que es el agregado, ¿no? Es la suma de aquella persona que la fuimos viendo día tras día, que tiene costumbres, que tiene gustos, que sabemos que tiene características bien definidas. Eso es el alma. Entonces, dice cuando estamos en un desmayo o cuando estamos dominados por un sueño profundo en el que no soñamos nada. Esto es igual que el Mandukya Upanishad, que hace un examen acerca del Om, del monosílabo Om, que está compuesto por 3 letras, que ya he hecho un programa acerca de esto, 3 letras, la A, la U y la M. La A y la U son 2 niveles de la apercepción de la mente. La A es la vigilia, la U es cuando soñamos, pero la M es una ausencia de mente, una ausencia de pensamiento, un no mentar, no pensar nada, no reflexionar nada, equivalente a estar desmayado, equivalente al sueño profundo. Entonces dice Leibniz, en este estado el alma no difiere sensiblemente de una simple mónada. Es como si el alma hubiera sido absorbida en la mónada, que es lo que dicen los hindúes, que esa A y la U se fusionan en la M para volver a aparecer otra vez luego, ¿no? Entonces nos está diciendo, la vigilia, así como una ola aparece en el océano y vuelve a sumergirse, pero la constante es el océano. O sea, puede haber olas, puede haber grandes, pequeñas, ninguna, pero el océano está siempre, ¿no? Bueno, de la misma manera dice Leibniz, el alma puede aparecer y uno dice, soy yo, fulano de tal, estoy haciendo esto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, fulana? Interaccionar. Pero cuando eso se apaga y uno vuelve al sueño profundo, o se desmaya, o está en coma, o lo que fuera, o se muere, en realidad volvió a casa. Volvió a una casa que nunca se fue. Porque esta mónada es el sustrato de todo, ¿no? Es lo que está, justamente lo que subyace, es lo que está detrás de todas las cosas. Es la sustancia detrás de todas las cosas. Entonces, cuando uno, como digo, ensaya, cuando uno medita, cuando uno reza inclusive, va como casi emulando, repitiendo la conducta de una mónada. Como quien, por ejemplo, quiere ser valiente y no le sale, entonces ¿qué hace? Se hace el valiente, y el consejo es, hacete el valiente hasta que lo sientas natural, ¿no? O no te sale, qué sé yo, enfadarte y poner los puntos, no sé, a tu hijo porque no estudió. Bueno, hacelo hasta que te salga natural y sea creíble. Bueno, esto es igual. Entonces, repetir las condiciones de la mónada, diría Ken Wilber, repetir las condiciones, las características, como cuando hablamos de la regla de San Benito, repetir el hábito, ¿no? El habitar de una cierta manera en el mundo, va creando una identidad. Una persona que aprende todos los días a, no sé, porque tiene que mandar en una posición de poder, a ser cruel, tarde o temprano se vuelve cruel, porque se forma un hábito, ¿no? Y él ya habita en esa situación. Entonces, aquí se trata de habitar en la posición de la mónada. Nos está diciendo que en este estado, dice Leibniz en el verso 20 de la monadología, que a propósito es un texto que se puede descargar gratuitamente de internet, lo puede leer tranquilamente. En este estado, dice, en ese adormecimiento, el alma no difiere sensiblemente de una simple mónada. O sea, cada vez que usted se va a dormir y entra en el sueño profundo, usted es la mónada. Luego esa mónada se complejiza agregándose, ¿no?, a otros aspectos o de la mónada única que se manifiesta. Es difícil de aclararlo o de ponerlo en palabras, pero cuando se agrega otra vez todo, vuelve a aparecer usted, se despierta y le llama a la vigilia. Pero el estado original es la mónada.
Dice, pero como este estado no es duradero y como ella, el alma, la mente, sale de él, esta, la mente, es algo más. Entonces, eso nos demuestra, como si Leibniz nos dijera, eso nos demuestra que la mente no es la mónada, porque si lo fuera, se fundiría en ella y se quedaría ahí. Pero no, la mente vuelve a aparecer, vuelve a surgir. Por lo tanto, es algo diferente de la mónada. Hago un paréntesis para recordarle que nuestro programa La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo. Por lo tanto, si quiere colaborar con el programa, puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com y le pasaré el enlace de la cuenta de PayPal del programa o de la cuenta de banco, de manera que pueda hacer un aporte, una colaboración, sea mínima, super mínima, mediana, grande, todo sirve, porque es para conseguir y comprar bibliografía para el programa y también elementos electrónicos cuando van haciendo falta. Desde ya, muchísimas gracias por ello. Voy a beber un poquito de agua. Entonces, dice en el verso 21, y no se sigue de esto que la sustancia simple no tenga ninguna percepción. O sea, si uno dice es el desmayo, uno dirá, bueno, entonces quiere decir que ser la mónada es ser una especie de cero, ¿no? De vacío, de estar muerto directamente, ¿no? ¿Qué percepción va a haber en el desmayo? ¿Qué percepción va a haber en el sueño profundo o en la muerte? Esto no puede ser así, dice, esto es erróneo, por las razones antedichas, porque lo mismo que no podría perecer, tampoco podría subsistir sin alguna afección, que no es otra cosa que su percepción. O sea, está diciendo que, acuérdese, que para que exista algo en la naturaleza, en la existencia en sí, tiene que tener alguna apetencia, alguna característica, alguna cualidad. De lo contrario, no emerge. O sea, para que usted pueda decir eso es esto y no aquello, aunque sea que no esté pensando, solo viéndolo, para que eso se destaque, para que tenga una característica, tiene que ser distinto a otra cosa. Usted mira un árbol y ve el contraste del verde con el tronco, con la tierra, con el cielo. Aunque usted no esté pensando, así reflexionando, ve esos contrastes porque hay naturalezas diferentes interaccionando. Bueno, está diciendo que si usted se sumiera en ese desmayo, en ese sueño profundo, y realmente no hubiera ninguna percepción, no hubiera nada, sería un contrasentido, porque esa mónada entonces no existiría. Y estaríamos en una especie de locura, porque ese estado, que es un estado temporal, porque usted vuelve a despertar después, sería un estado inexistente, porque es un estado que no tiene, un estado sin estado, un estado que no tiene característica alguna, que no es. Dice, porque lo mismo que no podría perecer, tampoco podría subsistir sin alguna afección. O sea, esa mónada, ese espíritu, ese Atman tiene afecciones, ¿no? Es decir, que no es otra cosa que su percepción. El acto de percibir que tiene el alma no, el espíritu, de quiero percibir esto, quiero caminar hacia allá, quiero ir a tal lado, quiero buscar tal otra cosa, ¿no? Esos impulsos que uno siente que la vida te lleva en alguna dirección, eso es lo que él llama las apetencias. Y eso es lo que hace que exista la mónada. Pero cuando hay una gran multitud de pequeñas percepciones, donde nada hay distinto, se aturde uno, como cuando se gira continuamente en un mismo sentido muchas veces seguidas. Ahí sobreviene a causa de ello un vértigo que puede hacer que nos desvanezcamos y que no nos deja distinguir nada. Y la muerte puede ocasionar este estado durante algún tiempo a los animales. Entonces dice que, aquí, pero cuando hay una gran multitud de pequeñas percepciones, cuando uno está planteando esta idea, cuando en lugar de estar usted percibiendo una cosa en particular, por ejemplo ahora, yo puedo estar percibiendo, me siento aquí, no estoy grabando el programa ni nada, me siento y me quedo mirando nada, sin pensar nada, mirando al vacío. Ahí está habiendo una actividad.
hay un movimiento del espíritu. Pero lo que dice Leibniz es que si yo tengo multitud de esas percepciones, ¿no? Estoy percibiendo colores, olores, sonidos, formas, aunque no dé cuenta de ellas, aunque no aperciba, si son muchas simultáneamente, es como que se neutraliza mutuamente y pareciera que me quedo quieto. Como si hoy dijéramos una rueda de un coche que gira muy rápido, los rayos de la rueda parecen ser un plato directamente. No los ve, o uno los ve fijos. A veces pasa, uno ve las ruedas de una carreta o las ruedas de un coche y parecen estar estables, cuando en realidad se están moviendo y muchísimo. Entonces, dice, ese desvanecimiento en realidad no es una detención, en realidad es casi como un apabullarse. Hay tanto y en tantas direcciones que uno parece haberse quedado quieto. Entonces dice, la muerte puede ocasionar este estado durante algún tiempo a los animales, ¿no? O sea que nosotros, como animales también, podemos quedar anonadados y decir, no estuve ahí, y no ocurrió nada mientras estuve en ese estado, por ejemplo, en un coma, o en un desmayo, o en el sueño profundo. No, dice Leibniz, están habiendo tantas percepciones al mismo tiempo que se neutralizan mutuamente y parece que uno se quedará quieto. Y como todo estado presente, agrega, de una sustancia simple es naturalmente una consecuencia de su estado precedente, de este modo su presente está preñado de porvenir. Es decir, uno puede ver hacia dónde va el espíritu, uno podría leer la dirección del espíritu, porque el espíritu tiene en su acción, dice, su acción proviene de una influencia propia, obviamente, no de fuera, anterior. Entonces uno puede ver justamente un telos, una dirección, un propósito en el espíritu. Es como si uno dijera, bueno, puedo ver la voluntad de Dios, ¿no? La veo ahí funcionar. Así pues, como una vez despertado de su desvanecimiento, uno se apercibe de sus percepciones. Entonces yo me despierto de mi sueño profundo, me despierto de un desmayo, me despierto de una ensoñación que me quedé perdido. Ahí yo me apercibo. Es decir, empiezo a decir, ay, me quedé colgado 2 horas mirando la luna pensando en... Recién ahí. Entonces dice, es necesario que las haya tenido inmediatamente antes, aunque no se haya apercibido de ellas. O sea que cada vez que uno se da cuenta que se quedó colgado, eso te demuestra que estuviste colgado y que estuviste ahí. O sea que lo dice también esto mucho el Vedanta hindú con el tema de Ramana Maharshi, por ejemplo, que Ramana Maharshi dice que hay una especie de hilo conductor que hace que cuando uno entra en sueño profundo y se desvanece el antaskarana, se desvanece el alma, digamos, no se desvanece del todo, queda como recogida, ¿no? Como recogida, como una flor que se cierra por la noche y se abre por la mañana. Porque si no fuera así, dice Ramana, no se podría volver a abrir por la mañana. Y usted no despertaría, le dice a la persona. Y sin embargo usted despierta. Y vuelve a aparecer Pablo Veloso, y vuelve a aparecer Juan Pérez, y vuelve a aparecer María Fernández. ¿Dónde estaba? Nada, estuvo ahí recogido. Entonces, dice uno, cuando sale del desvanecimiento se apercibe de sus percepciones anteriores, obviamente. Entonces dice, es necesario que las haya tenido inmediatamente antes, aunque no se haya apercibido de ella. Porque una percepción no puede venir naturalmente más que de otra percepción, como un movimiento no puede venir naturalmente más que de un movimiento. En el 24 dice, por esto se ve que si nosotros no tuviéramos nada distinto, y por decirlo así, notable, y de un más alto gusto en nuestras percepciones, estaríamos siempre en un desvanecimiento. Y este es el estado de las mónadas completamente desnudas. Entonces dice, si nosotros no tuviéramos nada de distinto, y por decirlo así, notable, y de un más alto gusto en nuestras percepciones, estaríamos siempre en un desvanecimiento. Cuando está queriendo decir que si ese espíritu, ¿no? Si esas mónadas o ese purulla
que existe en todo, en las células del dedo gordo de su pie, en una nube, en las paredes, en todos lados. No se reviste de alma, por así decir, de antascarana, de órgano interno, de una mente, permanece simplemente como espíritu. Y si permanece como espíritu, la sensación es estar en un permanente desvanecimiento. O sea, la respuesta a la pregunta de qué pasa cuando muero. ¿Qué pasa cuando muero? Nada, estás en un permanente desvanecimiento. ¿Estás muerto? No, en realidad no. En realidad es tu esencia. Tu esencia es el espíritu. Ah, pero entonces, ¿cómo no me acuerdo? No, no te acordás porque justamente no hay, se ha disuelto por completo ese antascarana, ese órgano interno. Y permanece latente, permanece dormido como cuando te vas a dormir y a la mañana te despertás y otra vez está Pablo. Bueno, después te vas a despertar otra vez, lo que se llama renacer en tal caso, reencarnar, y vuelve a aparecer o transmigrar, vuelve a aparecer un ente, un alguien que dice, ah, mira, ¿no? O sea, vuelve a pensar. Entonces, cuando una mónada todavía no emergió, simplemente permanece en un desvanecimiento. Pero ese desvanecimiento es la precondición para cualquier apercepción, ¿no? El desvanecimiento o percepción es la precondición, es decir, es nuestro estado natural. Claro, no suena tan divertido decir que ese es el estado natural como si dijéramos que el otro es el natural. A todos nos gusta el otro porque nos parece que ahí estamos nosotros. Esta postura que nos plantea Leibniz es una postura que niega el acento en el yo. Yo soy el que vale. Dice, también vemos que la naturaleza ha dado percepciones elevadas a los animales, gracias a los cuidados que se han tomado para dotarles de órganos que recojan varios rayos de luz o varias ondulaciones del aire. O sea, está diciendo la naturaleza a los animales no les da apercepción, o por lo menos si les da una muy sencilla, esta idea de sapiens sapiens, ¿no? Darse cuenta, por ejemplo, un perro se puede enfadar, pero no se da cuenta que está enfadado. O sea, no piensa, qué enfadado que estoy. No se me habrá pasado la mano, por ejemplo, o la pata, para el caso. Pero no, el perro no tiene esa capacidad, el ser humano sí. Entonces dice que los animales, la naturaleza les dotó de herramientas para percibir. Los animales perciben, los animales son como mónadas. Uno tiene miedo a veces de ser como un animal. Es un insulto, pareces un animal, ¿no? Eres como, no sé, como una tortuga, eres como un oso durmiendo todo el día, eres como... Ser como un animal es un insulto. Pero también es cierto que cuando estamos muy preocupados, a veces miramos a nuestro perro y decimos, ¿cómo me gustaría ser así? Estar todo el día ahí tirado, que no me preocupe nada, que no me importe nada, o como el gato, ¿no? Que está ahí y nada, su vida no hay conflicto, no hay que tengo que llegar a tal lado, que tengo que ser mejor que no sé qué, no hay nada, no hay compromiso. Es decir, tenemos una especie de anhelo espontáneo, natural, hacia el regreso a lo simple. Pero no es un simple sin propósito, porque vemos que aún los animales tienen apetencias, ¿no? El perro quiere conseguir el hueso, pero no tiene una apercepción, no piensa, hoy no conseguí el hueso, soy un fracasado, no hay perro tan fracasado como yo, ahora no sé cómo voy a salir a la calle porque los otros perros me van a mirar diciendo, ese es un fracasado. No, el perro simplemente quiere el hueso, no lo consigue, no pasa nada. Se siente triste, punto, pero no sabe que se siente triste tampoco. Hay algo de parecido, dice, en el olor, en el gusto y en el tacto, y tal vez en muchos otros sentidos que desconocemos. Y explicaré después cómo lo que ocurre en el alma, en la mente, representa lo que se hace en los órganos. Leemos uno más. Dice, la memoria suministra a las almas una especie de consecución que imita a la razón, pero que debe distinguirse de ella. Por esto vemos que los animales que tienen la percepción de alguna cosa que les hiere y de la que han tenido antes una percepción semejante, esperan por la representación de su memoria
de aquello que está unido a la percepción precedente. Es decir, un perro ve un tipo que viene con un palo y le pega, percepción, él no piensa, no dice, este es un hombre que viene con un palo, es un hombre, será bueno, será malo. No piensa nada, simplemente lo ve, lo percibe, percepción, lo guarda en su memoria. Si le pegaron, lo guarda en su memoria y sufre, se angustia, pero no sabe que se angustia, no piensa estoy angustiado, se angustia, lo guarda en su memoria. La siguiente vez que ve un tipo con un palo, de su memoria viene el recuerdo, otra vez sin apercepción. No es que el perro piensa, este tipo es igual que el otro que vino con el palo, mejor que me vaya. No piensa eso. Viene de la memoria, emerge el recuerdo, hay una percepción del recuerdo, no una apercepción, hay un notar que ese, o un coincidir, ¿no? De que ese hombre es similar al otro, y eso detona una emoción determinada que es el de la huida, por ejemplo, o el ataque. Entonces dice, esperan los animales por la representación de su memoria, aquello que está unido a la percepción precedente, y son dominados por sentimientos semejantes a los que habían experimentado antes. O sea, el perro ve al hombre con el palo, le viene el recuerdo de la percepción al anterior donde sintió miedo y dolor, lo ve relacionado, o sea, la memoria aparece, el recuerdo relacionado con lo que está viendo, por lo tanto ya sabe, ya siente que eso no es correcto y se va. Por ejemplo, cuando se enseña el bastón a los perros, justamente de ese ejemplo, se acuerdan del dolor que se les ha causado y aúllan y huyen. Hasta aquí vamos a ver hoy. Esto es La monadología de Leibniz, un texto que se puede descargar fácilmente de internet. Es un libro profundísimo, a mí me gusta mucho porque ahonda en cosas muy, muy esenciales y muy no duales al mismo tiempo. Es colosal Leibniz. Les recuerdo que está en Amazon mi libro, Sadhana al camino interior, que toca muchos temas que tienen que ver con esto, en el sentido de la tradición primordial de la que hablaba Leibniz. Está en papel, está en digital, como dije. También están los cursos que doy siempre. Pueden escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com y ahí pedir información. Los cursos son de los temas más variados, como tarot, los arquetipos del tarot, astrología, el oráculo de Lenormand, la monadología, lo que usted quiera. Puede proponer un tema inclusive y decir, quiero estudiar, no sé, Yoga Sutra, quiero estudiar, no sé, la florecilla de San Francisco, lo que sea, y lo hacemos en forma de un estudio, un curso. Lo hacemos de forma individual por Skype. También está el reordenamiento vital, que es, en este caso, ya no con el fin de estudiar algo, sino con el fin de resolver un problema. Entonces, quien consulta plantea un problema, que puede ser, no sé, un bloqueo, un miedo, una sensación de contrariedad, lo que sea, ¿no? Una confusión. Y de mi parte, en lugar de encontrar consejo, lo que va a encontrar es preguntas que vayan abriendo puertas, y esas puertas permiten ver con otra claridad lo que está sucediendo y a partir de ahí tomar decisiones mucho más oportunas. Para todo esto me escriben al correo pablojorgeveloso@gmail.com y les informaré. Vamos a nuestra cortina de despedida, así ya nos despedimos hasta la próxima. Vimos a la segunda parte de Leibniz, la monadología. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos la siguiente semana. Buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos, la espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa,
cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!